nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Una vez más, mis estimados hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Quiero invitarle que abra su Biblia, por favor, en el libro de Eclesiastés o el Predicador, capítulo 7 y versículo 1. Capítulo 7 y versículo 1. Cuando lo encuentre, se queda allí sentadito, por favor. Así le vamos a dar lectura al versículo 1 del capítulo 7 de Eclesiastés. ¿Lo tiene, hermano? Amén. ¿Lo encontramos todos? Amén. Bueno, si lo encontramos todos, entonces le damos lectura, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios. A ver, juntos y que se pueda escuchar, hermanos. Dice, mejor es la... A ver, junto. A ver, una vez más. Mejor que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Que nuestro Dios hable a nuestros corazones por su palabra. Mis estimados hermanos, al inicio de Eclesiastés les mencionaba que para muchos, cuando se lee superficialmente, Eclesiastés puede parecer un libro pesimista, puede parecer un libro negativo en cierta forma. Sin embargo, Eclesiastés no es ni negativo ni pesimista, y si usted le quiere poner otro nombre, ni matafé tampoco. No es Eclesiastés así. Lo que sucede es que Salomón, como igual habíamos explicado desde el inicio, Salomón, aparte de la sabiduría que Dios ya le había provisto, el hombre más sabio de la historia de la humanidad después de Jesucristo, aparte de toda esa sabiduría, agréguele los años. La mayoría sostiene que Salomón ya era una persona mayor. Y aparte, o mejor dicho, incluyendo la sabiduría, podríamos entender que Salomón, hermanos, adquirió o desarrolló esta habilidad, porque es una habilidad, desarrolló la habilidad de ser un buen observador. Y cuando se desarrolla la habilidad de ser un buen observador, también, o por consiguiente, mejor dicho, también, mis estimados hermanos, se sacan conclusiones. Entonces, Salomón, en lo que pudo observar a lo largo de su vida, concluyó con ciertos aspectos que, repito, cuando se evalúan de manera superficial pueden parecer pesimistas. Sin embargo, no lo es. El pasaje que hemos comenzado a leer esta noche, le adelanto desde ya la línea de pensamiento que lleva. En el capítulo 7, lo que Salomón nos va a ir, o en lo que nos va a ir dirigiendo, es en una realidad que ya hemos meditado acá en otras oportunidades. Y lo que hemos meditado con anterioridad es que a veces, hermano, aprendemos más en las experiencias negativas, se aprende mucho más en la adversidad que en la comodidad. Se aprende mucho más en eso. Que por qué Dios lo permite es lo que en algunos momentos hemos reflexionado. Porque en la adversidad Dios nos capacita, Dios nos prepara. ¿Cómo desarrollaríamos nuestra fe si no es cuando tenemos que hacer uso de ella, hermano? No la podríamos desarrollar. Se lo planteo desde el punto de vista físico. En el punto de vista físico sucede algo muy interesante. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento ha hecho ejercicio, aunque sea cuando lo ponían a correr en la escuela. Cuando usted hace ejercicio o cuando hace actividad física y no está acostumbrado a eso, entonces, ¿qué sucede con sus músculos, hermano? Duelen. Eso tiene una razón de ser. Y es que los músculos están constituidos por pequeñas fibras. Esas fibras, al esfuerzo continuo o al ejercer fuerza,
se rompen. Como que usted agarrara, hermano, un hilo, por ejemplo, o un lazo, y lo pusiera lo tensionara con tanta fuerza que las hileras se comienzan a romper. Entonces las hileras de los músculos se lesionan, y eso es lo que ocasiona el dolor. El detalle es que las personas que les gusta trabajar sus músculos, entienden y tienen hasta un dicho. Dicen que si no duele, no funciona. Si no duele, no funciona. Si no duele, no sirve. Porque para que el músculo sea trabajado, tiene que doler. Tiene que doler. Y un día de esto veía la rutina de una muchacha que no sé qué tipo de deporte practica, pero cuando uno lo ve de forma tan simplista, o critica, o le da risa, o uno saca también sus conclusiones apartadas de la realidad. Porque la muchacha, repito, que es una atleta de alto rendimiento, no sé qué deporte específicamente, pero está en el gimnasio. Y el título que le ponían al video era que el valor del sacrificio. Y entonces aparecía la muchacha levantando pesas, ¿verdad? En una de las máquinas del gimnasio, ¿verdad? En este estilo. Y de repente estaba ahí al lado, ¿verdad? La entrenadora de la muchacha. Y la muchacha se veía en su rostro la expresión de dolor y se veía la expresión de llanto. Hermano, y si usted estuviera haciendo ejercicio y de repente siente que ya no aguanta, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer? Soltar esa tontera. Yo no aguanto, ¿y qué voy a hacer, pues? Pero fíjese que esta muchacha no. Tenía la expresión de dolor y de llanto, pero seguía. Y después la ponían en otra toma que estaba haciendo ejercicios de pierna, ¿verdad? Levantando peso. Entonces la muchacha se le veía una vez más en el rostro la expresión de dolor, hermano, y se veía que le temblaban los músculos, le temblaba el cuerpo, porque su cuerpo estaba al punto del colapso, hermano, del sobreesfuerzo. Pero seguía. Y de repente, hermano, cambian la escena y la ponen ahora con las pesas acá en el hombro, ¿verdad? Y haciendo este movimiento. Y de repente se ve que a la mitad, ¿verdad? La entrenadora la agarra de la cintura y como quien dice, okay, aquí te sostengo, ¿verdad? Y la muchacha está que casi que llora y se mueve, pero sigue, sí. Y repito, uno saca de conclusión y dice, pues deja tonteras, y yo no aguantas, déjala. Ahora, pero hombre o mujer ve ese físico trabajado y a uno le dan ganas de tenerlo, hermano. Lo único que en lugar de poner aquí las pesas, pone 2 pupusas, ¿verdad? Con todo. Entonces, sí, 2 aquí, hermano. Y repito, y el punto en los que les gusta esa área, esa disciplina, o entienden, mejor dicho, que las fibras del músculo se rompen, duelen, pero se regeneran. Y en la medida en la que las vaya rompiendo, 2 cosas van a pasar. Y eso depende también del tipo de entrenamiento. Por ejemplo, ellos sostienen lo siguiente, dicen, el peso da volumen al músculo. Y la constancia, ¿verdad? Los movimientos continuos generan definición. Entonces, dependiendo del tipo de entrenamiento, lo que ellos saben es que en la medida que la fibra muscular se rompe, se va regenerando. Y repito, 2 cosas, o el músculo crece o el músculo se define. ¿Pero qué lo determina? El dolor. O sea, para que funcione tiene que doler en ese plan. Ahora, lo trasladamos al punto de la fe y lo que Salomón nos va a plantear es, señores, el aprendizaje más significativo en la vida de un individuo muchas veces se produce a través del sufrimiento. Porque la comodidad nos hace débiles. La comodidad nos hace débiles. Ahora se lo ejemplifico desde el plano o desde el punto de vista del reino animal.
Creo que les he contado esto en varias oportunidades. Capturaron acá en el país, o decomisaron, no es la palabra capturaron, decomisaron acá en el país una mazacuata, una culebrota, porque ella estaba crecidita. Entonces parece que más o menos medía, qué sé yo, unos 3 metros, algo así, 2 metros y algo, pero ya estaba bastante grandecita. Que acá en el país, pues hay una ley que prohíbe que podamos tener nosotros como mascotas animales silvestres. Entonces, la policía de la División de Medio Ambiente la ubicó y se la quitaron al dueño, o a quien la tenía, mejor dicho, se la quitaron. Entonces, hicieron algo que puede parecer noble, bonito y todo lo que usted quiera. Agarraron al animal y lo llevaron a una zona boscosa, al Imposible, para aquellos que han escuchado un poquito o conocen ese lugar, el bosque del Imposible, allá. Y llegaron los medios, ¿verdad? Y toda la conmoción por el tamaño del animal, porque en el país pues no llegan hasta ese tamaño con mucha frecuencia. Las matamos antes, hermano, ¿verdad? Las matamos antes, no llegan con frecuencia de ese tamaño. Y la liberaron, y repito, y puede parecer bonito, puede parecer noble, pero ¿cuál es el detalle? Que si este animal había estado en cautiverio toda su vida, hay una habilidad que no aprendió, y es la habilidad de cazar. Nunca tuvo la necesidad de cazar. Todo el tiempo le dieron el alimento. Entonces, cuando la libertaron, si ese fue el caso, ¿verdad? Cuando la libertaron, hermano, lo más probable es que como nunca aprendió a cazar, lo más probable es que después de un año, año y medio, se haya muerto. ¿Por qué después de un año? Porque esos animales pueden comer una tan sola vez al año. Mire, dichosos que son. No digo que comen una vez al año, dije pueden comer una vez al año. O sea que en situaciones extremas pueden pasar hasta un año sin alimento. Pueden hacerlo. Entonces, no aprendió a cazar. ¿Qué pudo haber pasado? Probablemente se murió. Probablemente. No sé si a usted le ha pasado alguna vez. No le voy a pedir que levante la mano, vaya. ¿Le habrá pasado alguna vez que tiene gato en su casa? Tiene gato y tiene ratas también. ¿Le habrá pasado alguna vez? Y de repente usted ve una rata pasar por allá, y algunos son así, hermano, agarran al gato y la tiran como que fuera aquel de aquellos años de los 90, el gato volador, ¿verdad? Y le tiran el gato, hermano. Y el gato ve a la rata, y cuando ve a la rata se asusta y sale corriendo. Yo sé que algunos de las de la espiritualidad ya han insultado al gato. Estaban platicando y alguien dio un consejo sabio, porque estaba expresando ese caso. Le dijo: yo tengo gato y hay ratas en la casa. Y la otra persona, con sabiduría, creo yo, le dijo: ¿y usted le da de comer al gato? Le dijo. Pues sí, le dijo, se va a morir de hambre. Ahí está, por eso hay ratas, le dijo. ¿Por qué le da de comer al gato? Hágalo aguantar hambre, le dijo. Y ya va a ver si van a ver ratas, le dijo. Y dije yo, cuánta sabiduría hay en ese consejo. O sea, le está diciendo, hágalo pasar por situaciones extremas para que aprenda la supervivencia. Para que aprenda la supervivencia. Mis estimados hermanos, las personas que han pasado por situaciones duras en la vida, no cualquier situación las derriba, hermano. No cualquier situación las derriba. No, olvídese. Mire, la gente que ha pasado por reverendas acabazones se queda sin trabajo y usted cree que se preocupa. No se preocupa. ¿Por qué? Porque ya viene de donde asustan. Mira, ¿y cómo vamos a hacer? Ya vas a ver si siempre vamos a comer.
Claro, no se trata de que vaya a poner la hamaca, ¿verdad?, de hace viento, pero ya sabe qué hacer, ya sabe dónde buscar, ya sabe. Alguien dijo, y son de esas personas que a uno no sé si decirle, le motivan, le caen bien y toda la cosa, ¿verdad? Yo escuché a alguien decir, mire, yo soy de las personas que si a mí me echan de mi trabajo, yo tenía varios años en su trabajo, si a mí me echan de mi trabajo, yo el siguiente día, aunque sea vendiendo fresco, voy a estar. Y uno dice, es una gente que cae bien, ¿verdad? Es gente que cae bien. No, yo que me voy a batir, que si me sacaron, hermano, ¿cuál va a ser su preocupación? Ninguna. No tiene problema. Ahora, repito, lo que Salomón nos va a plantear es eso, de que una persona, hermano, aprende y se robustece en su vida, tanto personal como espiritual, en la adversidad. Condición que no mucho nos gusta, porque nadie quiere estar mal, nadie quiere sufrir, nadie quiere eso. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo que muchas veces pasamos por alto. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Tú sufres penalidades. No es que la vida del cristiano, como decíamos la semana anterior, no es que la vida del cristiano tiene que ser todo el tiempo sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento, desgracia tras desgracia tras desgracia. No. Pero las luchas son las que nos hacen disfrutar las victorias. ¿Qué es lo que le da? Puede parecer un poquito, bueno, espero darme a entender, mejor dicho, con lo que le voy a comentar. ¿Qué es lo que le da valor a un trofeo, hermano? No es el precio, por si acaso. No es el precio. No es el precio. Porque un trofeo puede valer $30, hermano. Pero eso no vale, o sea, eso no es el valor de ese objeto. Ese es el precio. El precio es el que se puede pagar. El valor es el que se adquiere, el que se gana. Ese es el valor. ¿Cuánto vale? 30 pesos. ¿Cuál es el precio? Perdón, 30 pesos. ¿Cuánto vale? Vale mucho. Vale esfuerzo, vale dedicación, vale sacrificio. Eso vale. Siempre hemos dicho, ¿qué sentido tiene que alguien exhiba en la sala de su casa un trofeo que ha comprado? ¿Qué sentido tiene eso? Bonito el trofeo, hasta lo limpia, ¿verdad? Para que esté siempre brilloso. Y ahí lo tiene en la sala. Y cuando alguien entra por primera vez o llega por primera vez y le queda viendo y dice, mire, ¿y ese dónde se lo ganó? Ah, no, lo compré, estaba en oferta. Por la compra de una caja de cornflake le daban el trofeo. Hermano, uno diría, qué bayunco, ¿verdad? Uno diría eso. Pero cuando las condiciones son diferentes y le pregunta, mire, ¿y ese trofeo? Y entonces usted le puede contar la historia del esfuerzo, del sacrificio, que eso, que lograrlo, o que para lograrlo tuvo que hacer. Eso le da valor. Eso le da valor. Entonces, Salomón plantea lo siguiente. Dice la primera parte del versículo 1. A ver, lo leemos. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día. Ahora, encontrémosle el sentido a lo que Salomón había observado y a lo que él está planteando. Dice, y por cierto que esta porción se encuentra también en el libro de los Proverbios. Mejor es la buena fama. Hablemos de la reputación. O sea, ¿cómo nos identifican a nosotros? ¿O cómo queremos que nos identifiquen? ¿Cómo queremos que nos identifiquen? La reputación es algo que se va construyendo, hermanos. Que se va construyendo. Desde que somos niños. Desde que somos niños, las personas que están cerca nuestro nos van identificando por cualidades o por características.
Mira, el niño o la niña fulana, ¿verdad? Hablando de niños pequeñitos. Lo van identificando y dice, ese niño es bien risueño, por cualquier cosa se ríe. Por cualquier cosa. Ah, mira, esa niña es enojada. Desde que estaba chiquita, parecía semáforo, cambian de color la bichita. Desde ahí le van identificando con cualidades, con características. A medida que usted va avanzando en edad, aparte de esas características, van agregándole otras. Yo tenía un amigo que todo el mundo lo conocía, Carlos se llama, sí, porque no se ha muerto, pero nadie lo conocía por Carlos, todo el mundo lo conocía por el seudónimo, el sobrenombre, el apodo, vaya, le decían pajero. Y quienes no lo conocían, y ¿por qué le pusieron? ¿Por qué le decían así? Porque era un casaquero, hermano. Era un casaquero que cuando uno llegaba a conocerlo, hermano, uno podía dudar de cualquier cosa que le dijera. Cuando digo cualquiera es literalmente cualquiera. Tanto así que vive en Estados Unidos. Hace un par de años se comunicó conmigo. Hey, ¿cómo estás? Que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, bien, le digo, ¿y vos qué tal? Aquí me dijo, gracias a Dios, voy a la iglesia. No le creí, hermano. En serio, no le creí. Todavía no le creo, hermano. Todavía no le creo. No le creo. Porque se formó, o se fue forjando, desde sus primeros años, se fue forjando, ¿qué? Una reputación. Y hasta el día de hoy, y yo le estoy contando el caso, y lo que más recordamos es esa cualidad o esa característica en él. Mentiroso. Mentiroso. Ahora, le dije, eso se va construyendo desde el momento que las personas nos van identificando, nos van conociendo. Entonces Salomón dice, es mejor, o mejor dicho, mejor es la buena reputación, las cosas por las que usted quiere que lo identifiquen. Si yo le dijera a usted, hermano, de acá a 5 años, por ejemplo, de acá a 5 años, ¿cómo quisiera usted que las personas lo identificaran? Imagínese usted, de acá a 5 años, descríbase cómo quiere que lo identifiquen de acá a 5 años. ¿Cómo quiere que lo identifiquen? Asumamos que es lo que suele pasar en otras iglesias lejanas a la nuestra, distantes, allá en África, en aquella esquina, Malawi. Yo les he contado que alguien me preguntó, mire, ¿y dónde has sacado eso de Malawi? Sí, existe, hermano, ¿verdad? Existe, por si acaso. Entonces, imagínense que, ¿cómo quisiera usted que lo identificaran? Decía, como suele suceder acá. No, perdón, acá no, allá en Malawi, perdón, allá. Donde no nos identificamos la mayoría por nombre, vaya. No nos identificamos por nombre, pero supóngase que están hablando de usted. Mira, el hermano aquel o la hermana aquella. ¿Cuál hermano? ¿Cuál hermano? La hermana aquella. Ahí ponga usted las características como quisiera que lo identificaran. La hermana aquella. ¿Cuál hermana? La aquella, la amargada, vos. Ah. ¿Cuál hermana vos? Aquella, la chambrosa. Ah, también. Ah, sí. Sí, hombre, ¿cómo no me voy a acordar? No, ¿cómo quiere que lo identifiquen? ¿Cómo le gustaría que lo identificaran? Porque eso es lo que tenemos que construir. Eso es lo que tenemos que construir. Una reputación. Pongámoslo en palabras más nuestras. Un testimonio. Un testimonio que ahí tenemos mucho que hablar, hermano. Un testimonio que puede servir para que más personas vengan a los pies de Cristo, aunque también existen testimonios superficiales. Los testimonios superficiales es que yo me guardo de la gente y delante de la gente puedo tener una opinión favorable.
no necesariamente delante de Dios, ¿verdad? Pero acá Salomón se está refiriendo a esa condición, a la reputación. Es mejor una buena reputación que un buen ungüento, o sea, que la apariencia, que la simple apariencia. Imagínese usted que alguien pueda tener una buena presentación, y eso suele suceder, hermano. Alguien puede tener una buena presentación. Pregunta, ¿una buena presentación denota una buena educación? No. Usted puede ver una persona, pero bien elegante, bien vestido, bien perfumado, y ser alguien pedante, grosero, una persona que ni siquiera saluda. Una buena presentación no siempre denota educación. Entonces Salomón hace esa comparación y dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. El buen ungüento era un buen aroma. Y mejor, y aquí viene la otra parte, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Si lo vemos superficialmente diríamos, no, pues aquí como que no estamos muy de acuerdo con Salomón. No, ¿cómo vamos a preferir la muerte al nacimiento? Donde hay muerte, ¿qué hay, hermano? Tristeza. Y donde hay nacimiento, ¿qué hay? En teoría hay alegría, ¿verdad? Alegría. Entonces, ¿cómo vamos a preferir aquella condición? Salomón no está diciendo, mire, la muerte es mejor que la vida. No está planteando eso. Lo que Salomón está planteando, mis estimados hermanos, bueno, es más, veamos el versículo 2 para tener un contexto más amplio. Dice el versículo 2, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará. ¿Qué dice? Vaya, ¿qué es lo que le va a dar sentido a lo que hemos leído? Salomón está diciendo, porque en la condición de la tristeza hay fortaleza. Hermano, nadie, me atrevería yo a decir, nadie prepara su corazón, sus emociones. Nadie prepara su corazón, sus emociones y ve el nacimiento como una condición dura de afrontar. Al contrario, es una condición que da o que genera mucha expectativa, mucha ilusión. Pero dígame usted, ¿quién está preparado para enfrentar? Estoy hablando emocionalmente, no espiritualmente. ¿Quién está preparado para enfrentar emocionalmente la muerte? Para enfrentarla, repito, emocionalmente. Emocionalmente. Hablaba con alguien que perdió un ser querido, que la persona estaba desahuciada por un problema, bueno, lógicamente de salud, y ya todo el mundo sabía que iba a partir. Ya todo el mundo sabía que iba a partir. Entonces, cuando ya hay plena conciencia de que va a partir, entre comillas, hay resignación, ¿o no? Entre comillas hay resignación. Pero cuando acontece el fallecimiento, siempre hay llanto, siempre hay lágrimas. Y entonces uno dice, bueno, pero si sabía que se iba a morir, ¿por qué llora? Porque aunque nuestra mente, hermano, se haya proyectado o haya aceptado que esa persona va a partir, emocionalmente siempre va a ser una condición que nos impacte. Siempre va a ser así, siempre. Entonces Salomón está diciendo, porque esa condición va a denotar en nosotros, hermano, la fortaleza que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Porque en todos nosotros Dios ha depositado esa fortaleza. Y no lo podemos definir solamente en el plano espiritual, porque en el plano terrenal o en el plano secular, si lo queremos llamar así, también está definido esa condición. Con la diferencia que no se habla de fortaleza, se habla de una condición que se define como resiliencia.
Dicen, las personas tienen que ser resilientes en el plano secular. Ahora, ¿y qué es eso de resilientes? Que tengan la capacidad para sobreponerse ante o frente a las experiencias difíciles de la vida. Que tengan esa capacidad. Las personas deben o debemos desarrollar la capacidad de ser tolerantes a la frustración. ¿Qué es ser tolerantes a la frustración? Hermano, que no todo nos va a salir como nosotros quisiéramos. No todo nos va a salir como nosotros quisiéramos. En algún momento, en algo, las cosas no van a salir bien. Y estamos expuestos a eso. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, hermano. Somos seres imperfectos. Los que ya son madres o los que no la son todavía, yo le preguntaría a usted como madre, ¿usted quisiera que algún día sus hijos le sacaran una lágrima de dolor? ¿Cuál sería su respuesta? Que no. No, usted no quisiera que eso pasara nunca. Pregunta, ¿es posible que pase? Sí, posible que pase, posible que suceda. Y cuando eso suceda, ¿qué va a pasar con usted, madre? Me voy a morir de tristeza. Mentira. Pero una gran chillada. ¿Y después qué va a hacer? Le va a preparar cena, ¿verdad? Eso va a pasar. Entonces, hay que ser, o mejor dicho, Dios ha puesto en nosotros esa capacidad. Y cuando esa capacidad no está desarrollada apropiadamente en nosotros, hermano, eso se considera un problema. Se considera un problema. Cuando una persona no es apropiadamente o lo suficientemente, resiliente, o no aprende, o es tolerable a la frustración, tiene que ser intervenida psicológicamente, porque no es apropiado, porque no es normal, no lo es. Entonces, cuando Salomón plantea esto, está diciendo, porque en la adversidad usted o yo, dos cosas, aprendemos y nos hacemos fuertes. En la adversidad aprendemos y nos hacemos fuertes. Esa es la enseñanza de Salomón en esta condición. Repito, no está diciendo, mejor es la muerte que la vida, no. No. Pero por eso le decía al principio, o hace un momento, ¿quién se prepara emocionalmente para la vida? No, si la celebramos. Pero dígame usted, ¿quién de nosotros está exento de vivir la experiencia cercana, diría, la experiencia cercana de la muerte? ¿Quién está exento de eso de nosotros? Nadie, hermano. Nadie. Nadie está exento de eso. Nadie. Entonces, y cuando eso pase, y cuando eso suceda, ¿qué va a pasar? ¿Ha visto usted casos? Y yo recuerdo que el pastor general decía algo. ¿Ha visto usted personas, decía él, que se quieren tirar a la tumba del difunto? ¿Ha visto usted esos casos? ¿Y qué hace la gente que está alrededor, hermano? Lo agarra. Decía él, no, suéltelo. A veces es cierto que se tira. ¿Cierto? A veces es cierto. No, es que yo me quiero ir con él o con ella. Y todo el mundo lo agarra. Cálmate, vos, cálmate. Traigan el alcohol. Vaya, habla boca. Suavice un poco la situación. Hasta después recapacita que era untado. Entonces, y espera. ¿Qué pasaría si de repente, no, es que yo me quiero ir? Bueno, toma una decisión. Sí, me voy a tirar. Dale, pues. ¿Y no me van a agarrar? No, dale. A ver si es cierto. Hermano, no es cierto, no se va a tirar. ¿Qué va a pasar? Va a superar ese evento duro, difícil. ¿Lo va a qué? A superar. Lo va a superar. Lo va a superar. ¿Por qué razón? Porque hay que aprender, hermano, en esas circunstancias sumamente duras, que nadie quiere pasar, pero que es inevitable. Todos la vamos a pasar. Todos.
los que ya están o los que ya estamos en las edades adultas, yo no sé si en algún momento usted recuerda la transición entre su etapa donde no tenía nada de qué preocuparse a cuando vino la etapa de que ya sí tenía cosas de qué preocuparse. Porque esa etapa parecida a la adolescencia es conflictiva. Es conflictiva. ¿Por qué la adolescencia es conflictiva? Porque tiene tamaño de adulto pero mente de niño. Y tratar de armonizar las dos cosas es un problema, hermano. Es un problema. Yo recuerdo en mi adolescencia, bueno, a los 14, 13 años más o menos por ahí, 2005, algo así, que cuando yo le solicitaba algo a mi mamá, cuando yo le solicitaba un permiso, me llamaba la atención, me regañaba y me decía, ¿cómo vas a creer? Sos un niño apenas. Y cuando yo no cumplía con mis responsabilidades, me decía, ya es todo un hombre y usted desobedeciendo y es aquí. Entonces un día le capté la estrategia, hermano. Le capté la estrategia. Y entonces le fui a pedir un permiso. Me dijo, ¿cómo vas a creer que vas a andar solo? Sos un niño apenas. Ah, ahí sí, ¿verdad? Y para otra cosa sí soy un hombre. No le cuento lo demás. ¿Qué capítulo? Esto es un conflicto. Cuando se pasa de la etapa de no tener preocupaciones a tener preocupaciones a la etapa adulta, genera otro conflicto. Genera otro conflicto, difícil. Porque hay personas que dicen, yo no sé qué es lo que me está pasando. Y mire, si ahora, si es que me da preocupación, a veces hasta ganas de llorar, siento, yo no sé qué me pasa. Yo les digo, yo sí sé, duele crecer. ¿Verdad? Eso es lo que pasa, duele crecer. Porque tus decisiones ya no son las mismas que cuando eras un niño. Tus decisiones ahora son más trascendentales. Tus decisiones ahora pueden repercutir en el resto de tu vida. Eso es lo que sucede. Y por eso es difícil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No se queda estancado allí. Se aprende a vivir con eso también. ¿Y cómo se aprende? ¿Cómo se forja un adulto responsable? Valga la redundancia, con responsabilidad. Pero es que hay adolescentes de 40 años, hermano. Adolescentes de 40 años que todavía esperan que sus papás les resuelvan los problemas. Y hay adultos de 20, hermano, que ya se valen por sí mismos. Y ya cortaron el cordón umbilical, ya hace buen rato. Hay niños de 30 que están pegados todavía al cordón umbilical. Y se alimentan de eso todavía. Entonces, repito, Salomón no está diciendo que la muerte es mejor que la vida. Está diciendo, en la adversidad se aprende. En la adversidad se aprende. ¿Cómo se aprende a nadar, hermano? En el agua. En el agua. Usted no va a aprender a nadar en una aula o sentado en un pupitre. Vaya, hermanos, bienvenidos. A partir del próximo martes vamos a dar clases de natación, ¿verdad? A ver, póngame una piscina aquí. No, hermano. No. No. Ya hace un par de añitos presencié que mis niños estaban yendo a natación. Y es gracioso porque los que son medio, ya los niños que tienen esa característica propia de ser medio aventados, locos realmente, pero aventados decimos, se tiran a la piscina y listo. Pero hay otros que son un poquito temerosos. Y hermano, el instructor los agarra, los sienta a la orilla de la piscina, encogen los piecitos. No, les dice, ponerlos ahí en el agua, ponerlos. Y los encogen. Viene el instructor, los levanta, hermano, y comienza aquí literalmente como que es pececito fuera del agua, ¿verdad? A moverse, que no quiere meterse. No, quiere aprender, tiene que meterse al agua. Si no se mete al agua, no, aprende. La vida es compleja, hermanos. ¿Y cómo se aprende a vivirla? En la adversidad. Entonces, terminemos. Y dice versículo 4 y 5. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en la que hay, ¿qué dice? Ahora repito, no está de pesimista, no está de negativo. Lo que pasa es que en la casa de luto que hay, bueno, ilustrémoslo como la casa de luto. En la dificultad que hay,
aprendizaje. En la alegría, ¿qué hay? Comodidad. ¿Qué hay en la alegría? Comodidad. ¿Qué necesidad tuviéramos de trabajar, hermano, si nos invitaran a 3 fiestas al día, todos los días? ¿Qué necesidad habría? Mira, mañana tenemos fiesta. ¿Qué hora? 7 de la mañana. ¿Qué van a dar? Pupusa. Y el mediodía tenemos otra fiesta ya. ¿Qué van a dar? Pollito. Y en la noche tenemos una cenita ya con los hermanos. ¿Qué van a dar? Lo que quiera. Pancito con frijoles, platanito frito, crema, semita, café. Cosas así, hermano. ¿Qué problema habría? Ninguno. Pero no es así la vida, ¿verdad? No es así. Entonces, dice el versículo 5, mejor es oír la reprensión del sabio, que ¿qué dice, hermano? Que la canción de los necios. ¿Cuál es la reprensión del sabio? Cuando le dicen, aprenda, oiga consejo, aprenda, oiga consejo. ¿Y cuál es la canción de los necios? Que te valga, vos. Que te valga, dale. La canción de los necios. Ahora, lógicamente Dios nos ha provisto a nosotros sabiduría. ¿Para qué, hermanos? Perdón, nos ha provisto de voluntad, perdón. ¿Para qué? Para poder decidir con sabiduría. Y el Señor dijo, y si alguno está falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. En un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.